Bueno, las equivalencias lógicas nos ayudan a ver los resultados de dos fórmulas de valores de verdad. Entonces, se dice que dos fórmulas proposicionales son lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad son idénticas o sus valores de verdad son los mismos en cada renglón. Entonces, para hacer notar la equivalencia lógica, nosotros utilizamos el símbolo de equivalencia. ¿Cuál es el símbolo de equivalencia? Entonces, veamos eso. El símbolo de equivalencia vendría a ser este símbolo. Entonces, son tres líneas horizontales en paralelo. Entonces, ese es el símbolo de equivalencia. Y eso nos sirve para expresar, bueno, nosotros vamos a utilizar para expresar si dos fórmulas preposicionales son equivalentes. Ahora, entonces, trabajemos con fórmulas preposicionales y veamos el nivel de equivalencia que tienen. Ya. Entonces, fíjense, tendríamos una fórmula preposicional. Nuestra primera fórmula preposicional sería esta. La segunda fórmula preposicional sería y todo negado. Entonces, como pueden ver ahí, yo tengo dos fórmulas preposicionales. Y la pregunta es, ¿son equivalentes? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Entonces, para responder esa pregunta, vamos a hacernos una tabla. Entonces, trabajemos con nuestra tablita. A ver, se borró. Una fórmula preposicional es esta. Y la otra fórmula preposicional es esta otra. Ya. Entonces, para ver si ambas son idénticas, vamos a tener que comparar sus resultados, pero sus resultados finales. Entonces, en estas tablas, ustedes saben que se tiene que contar la cantidad de variables que yo tengo para poder definir cuántas filas va a tener la tabla y exactamente cuántas combinaciones van a existir. En este caso, la cantidad de variables que yo tengo es n igual a 2. Entonces, lo que va a definir el número de combinaciones que va a tener mi tabla es 2 elevado a la n. Entonces, como n es igual a 2, 2 elevado a 2 igual a 4. Ahora que ya tengo, ahora que ya sé cuántas combinaciones voy a tener, entonces lo primero que hago es escribir la tabla para mis combinaciones. Aquí, ya directamente, ustedes, una regla para empezar es a que empezamos por la columna izquierda y la mitad de las combinaciones que nos ha salido iniciamos con 0 y a la otra mitad continuamos con 1. Entonces 0, 0, 1, 1. Eso es para no fallar. Luego, de lo que hemos puesto de esa mitad de ceros, su mitad la llenamos con ceros y la otra mitad con unos. Para los unos lo mismo, 0, 1. Entonces, esa es la tabla que nosotros tendríamos. Y fíjense, aquí están todas las posibles combinaciones que se podrían dar entre P y Q. Todas las posibles combinaciones.
Entonces, primero vamos a trabajar con esto. Ya. Entonces, al trabajar con eso, ¿qué tendríamos? Tendríamos P, tenemos el símbolo y tenemos Q. El procedimiento básicamente es el mismo que ustedes utilizan para determinar si es una tautología, contradicción o contingencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí, en esta columna, se van a copiar los valores de verdad que tienen para la combinación, y en esta otra columna para Q también copian los valores de verdad que tienen para esta otra combinación. Entonces, aquí sería 0, 0, 1, 1. Aquí tendríamos 0, 1, 0, 1. Entonces, como pueden ver, yo estoy copiando. Solo estoy copiando. Aquí, que es donde yo voy a expresar mi resultado final, lo estoy marcando. Entonces, para hacer diferencia y para no confundirme, siempre es más conveniente ponerlo de otro color. Entonces, en este caso, yo lo voy a poner de rojo. Ahora, para poder trabajar mejor esta parte, es conveniente tener la tabla de valores de verdad para el doble condicional. Entonces, la tabla de valores de verdad para el bicondicional es la siguiente. Entonces, ponemos a un ladito para que nos sirva de referencia. Aquí, pongamos aquí para que nos sirva de referencia. Entonces, tendríamos P, Q, tendríamos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, el doble condicional, ¿qué me dice? El doble condicional, si revisan sus libros, van a ver que para 0, 0 es verdadero. Para 0, 1 es falso. Para 1, 0 es falso. Para 1, 1 es verdadero. Por si acaso, ustedes pueden trabajar con 0, que sería falso, o pueden trabajar con 1, que sería verdadero. Por la comodidad, yo trabajo con unos y ceros. Si ustedes trabajan con falso y verdadero, bienvenido. No hay ningún problema, por si acaso. Fíjense, la tabla que está aquí arriba es la tabla que se muestra en la bibliografía con la que ustedes naturalmente deben estar trabajando. Entonces, lo único que hacemos aquí es ver. Por ejemplo, aquí tenemos 0, sí, solo sí, 0. 0, sí, solo sí, 0. Aquí nos dice que el resultado es 1. Entonces ponemos 1. 0 y 1, 0 y 1 en bicondicional, 0. Luego aquí tenemos 1 y 0 en bicondicional, 1 y 0, 1 y 0. El resultado es 0 o falso. Y luego tenemos 1 y 1, que sería verdadero y verdadero. El resultado, verdadero o 1. Entonces, como pueden ver, ahí ya tengo enmarcado los resultados de la tabla de valores de verdad para mi primera proposición. Ahora, para poder comparar con la otra, entonces vamos a dirigirnos a la otra preposición que tenemos. Entonces, acomodemos. La siguiente preposición con la que voy a trabajar
es esta. Entonces, esa es la fórmula preposicional con la que voy a trabajar ahora. Entonces, fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4. Necesito 4 columnas. Entonces, necesito una columna para la negación, una columna para la P, otra columna para la disyunción exclusiva y otra columna para la Q. Como les dije anteriormente, siempre es recomendable enmarcar dónde van a estar sus resultados con los cuales se van a realizar las comparaciones. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros aquí tenemos un paréntesis y aquí otro paréntesis. Entonces, en ese sentido, la negación es lo último que nosotros vamos a ejecutar o realizar. Entonces, se sugiere que enmarquen ese recuadro para que una vez que obtengan los resultados, no se confundan, porque uno de los mayores problemas que se da al resolver estos ejercicios es la confusión que va a existir o que existe. La confusión que existe entre una columna y otra. Naturalmente eso no es voluntario, pero pasa. Ya, entonces, lo mismo. Nuestra tabla de valores de verdad para la disyunción exclusiva nos dice P, Q, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. P o Q. Entonces, para 0, 0 es 0, que sería falso. Para 0, 1 es verdadero. Para 1, 0 es verdadero. Y para 1, 1 es falso. Aquí ya lo mezclé. 1, 1. Entonces recuerden, el 0 es falso, el 1 es verdadero. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Entonces copiamos. Esto que hemos puesto aquí, los mismos valores tienen que estar aquí. No pueden cambiar. Entonces para P es 0, 0, 1 y 1. Para Q es 0, 1, 0, 1. Fíjense que el arreglo que se ha puesto aquí a la izquierda, tanto para P y Q, el arreglo que se puso aquí, ese arreglo, la disposición de los valores de verdad, se tiene que mantener tanto en una fórmula preposicional como para la otra fórmula preposicional. Entonces, sí o sí, no puedo, por ejemplo, aquí estoy poniendo 0011, aquí poner 0011, y luego aquí para P poner 1100. No, si hacen eso, naturalmente van a caer en un error. Ahora, en esta parte de aquí, vamos a poner el resultado que viene de aplicar la disyunción exclusiva a estos dos elementos. Entonces, para 0, 0, 0. Para 0, 1, 1. Para 1, 0, 1. Para 1, 1, 0. ¿Vieron? Entonces, una vez que yo ya tengo el resultado, a eso tengo que aplicarle la negación. Entonces, ustedes saben que la tabla de valores de verdad para la negación es que todos los ceros se convierten en unos y todos los unos se convierten en ceros. Entonces, este 0 se convierte en 1. Este 1 se convierte en 0. Este 1 se convierte en 0. Este 0 se convierte en 1.
Luego, una vez que se hizo eso, se comparan, se revisan y se dice, ¿hay equivalencia entre estas dos o no hay equivalencia? Entonces, si hay equivalencia, ustedes tienen que escribir como resultado. Luego de hacer el análisis matemático, dicen resultado. Existe equivalencia existe equivalencia lógica entre las dos fórmulas proposicionales. Existe equivalencia lógica entre las dos fórmulas. Si se dan cuenta, término a término se hace la comparación. Término a término tienen que ser exactamente iguales. Entonces, como pueden ver, aquí, término a término, igual, 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 igual. Basta que un término sea diferente, ya no son iguales. Entonces, como complemento, ustedes dicen, ¿no es cierto? O sea, esto es importante que escriban. Existe equivalencia lógica entre las dos fórmulas proposicionales. Aquí complementan, es decir, y ahí copian las fórmulas. Aquí hacemos notar equivalente ya. Entonces, con eso, fíjense, en esta parte, en todo lo que hemos hecho aquí, se está demostrando la equivalencia. Y aquí estamos escribiendo nuestras conclusiones, que eso es muy importante. Si ustedes solo hacen una demostración, pero no ponen conclusiones, es como si hubiesen hecho las cosas en modo mecánico. Y eso no se acepta. Ahora vamos a ver lo que es el álgebra de proposiciones. Eso es lo que vamos a ver, el álgebra de proposiciones. En el álgebra de proposiciones se utilizan las leyes lógicas. Entonces, escriban. En el álgebra de proposiciones, ¿qué es el álgebra de proposiciones? El álgebra de proposiciones son operaciones lógicas que se realizan en una fórmula proposicional. Entonces, vean, aquí nosotros tenemos fórmulas proposicionales. Entonces, en este caso, la fórmula proposicional ya está expresada, o sea, ya está simplificada. En algunos otros casos, las fórmulas proposicionales son extensas, pero estas se pueden reducir utilizando leyes lógicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora.
¿Cuáles son las leyes lógicas que nosotros tenemos? Las leyes lógicas que tenemos son las siguientes. Tenemos la ley de idempotencia. Que dice que P, fíjense, en este caso, aquí está hablando de una equivalencia lógica. Entonces, dice que esta fórmula proposicional equivale directamente a su elemento. Si ustedes analizan la fórmula proposicional, es lo primero que tienen que hacer, analizar la fórmula proposicional para ver si la ley está bien o no está bien. Entonces, en este caso tenemos una I. Entonces, P y P dice que es equivalente a P. Y sí, naturalmente va a ser equivalente porque la I sí o sí nos exige que ambos elementos sean exactamente iguales. Para que, exactamente iguales y que ambos sean verdaderos. Entonces, en ese sentido, si yo en algún momento encuentro esto en una fórmula proposicional, directamente puedo reemplazarlo por esto. Entonces, de eso se trata. Entonces, básicamente, vamos a aprender a simplificar. Otra ley que tienen es la siguiente. Aquí tenemos una más que dice P o P es equivalente también a P. Luego tenemos leyes conmutativas. En las leyes conmutativas nos dice que P y Q es equivalente a Q y P. Por otra parte, nos dice que P o Q es equivalente a Q o P. Entonces, ya ustedes, por si acaso, no es obligatorio que solo ustedes pueden ir en este sentido. No. Si ustedes quieren, también pueden ir en este otro sentido. Entonces, en el sentido que a ustedes les convenga, pueden hacer la aplicación de estas leyes lógicas. Entonces, ustedes tienen que ver y dependiendo del ejercicio, qué es lo que les conviene, entonces van a proceder a realizar eso. Entonces, primero tenemos que identificar esto. Esto es lo primero que tenemos que identificar, si es una O es una I. Entonces, una vez que hemos identificado eso, vamos a nuestras leyes y buscamos. Entonces, para la ley de la negación, ¿qué nos dice? Nos dice que P o no P siempre va a ser equivalente a verdadero. Siempre. Y eso es natural de entender. Porque fíjense, si P es 0, aquí va a ser 0 y aquí va a ser 1 por la negación. Entonces vamos a tener 0 o 1. Entonces va a ser 1. Esta combinación siempre nos va a dar un resultado verdadero. Entonces, si ustedes revisan aquí, todo lo que está dentro del paréntesis cumple con la ley de la negación. Entonces, al cumplir con la ley de la negación, se reemplaza por el equivalente. Entonces, tendríamos P y, entonces todo esto se reemplazaría por verdadero.
Entonces, ya hemos reducido. Ahora, de nuevo, buscamos esto en nuestra tabla de leyes lógicas y vemos. Siempre tenemos que concentrarnos primero en esto. Una vez que hemos identificado, encontramos lo que es la ley de la identidad. Ley de identidad. ¿Qué nos dice la ley de identidad? P o verdadero es equivalente a P. Entonces ya directamente aquí ya depende solo del valor de P. Ah, no, P y verdadero es igual a P. Entonces todo esto cumple con la ley de identidad y mi resultado sería P. Ese sería el resultado final. Entonces, si quieren expresarlo de mejor manera, decimos P y Q o no Q es equivalente a P. Entonces, fíjense cómo nosotros hemos logrado simplificar una fórmula proposicional a su mínima expresión. Y la mínima expresión de esta fórmula es P. Ejemplo. Como siempre, simplificar. Tenemos no P y entre paréntesis Q implica a P. Cerramos corchete o abrimos otro corchete y decimos P y no Q. Todo eso dentro de un paréntesis. Luego tenemos y P, Q. Entonces, como pueden ver, ahí tendríamos la fórmula proposicional que nosotros tenemos que simplificar. Entonces, para eso, como siempre, revisamos nuestra tabla y vamos a ir viendo de qué forma se puede simplificar. De qué forma se puede simplificar hasta llegar a la mínima expresión para esta fórmula proposicional. Nosotros aquí podemos tratar de buscar equivalentes o podemos tratar de redistribuir para ver que una fórmula se incluye en otra o algunas partes o algunos términos se incluyen en otras partes de la fórmula preposicional de tal forma que nosotros podamos utilizar y reducir. Entonces todo esto depende mucho, todo esto va a depender mucho de la capacidad que tengan para poder aplicar las leyes lógicas. Ya ustedes
cuando estén resolviendo ejercicios en su casa o en el examen, siempre tienen que hacer notar qué ley están utilizando. Y se pueden hacer notar qué ley están utilizando y en qué parte lo están utilizando, eso sería muy bueno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo voy a hacer notar todo por partes. Primero, voy a trabajar aquí. Entonces, ¿qué digo? Digo, no P y Q implica a P. Entonces, primero, solo voy a trabajar en esa parte. Lo que yo voy a hacer primero es hacer desaparecer la implicación. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, según la definición de implicación, un momento, entonces estaríamos trabajando ahí. Entonces nosotros identificamos la regla o identificamos la ley o identificamos lo que nos esté ayudando a resolver esa parte. Entonces en este caso, la definición de implicación es lo que nos estaría ayudando. Definición de implicación. Pero ¿qué nos dice la definición de implicación? Nos dice que cuando P implica a Q, eso equivale a no P o Q. Entonces, eso es lo que nos indica. Como les dije, ustedes pueden usar de un sentido a otro. Ahora, para que esto se generalice más, lo malo es que a veces utilizamos P y Q y nos cuesta visualizar un poco las cosas. Entonces yo le voy a cambiar de letras. Voy a utilizar A y voy a utilizar B. Entonces yo voy a decir, cuando A implica B, eso es equivalente a no A o B. Entonces ahí ya es más fácil utilizar. Viendo aquí, nosotros estaríamos trabajando en esta parte. Ahí estaríamos trabajando. Entonces, si ustedes se fijan y hacen la equivalencia, ¿qué tienen? Que A es igual a Q y que B es igual a P. Y según esto, es equivalente a no Q o P. Entonces, ven, aquí ustedes ya tienen el resultado. Y ese resultado directamente cambian por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, recuerden, hagan desaparecer las implicaciones. Entonces, transformando, ¿qué tendríamos? No P y no Q o P. Entonces, ¿vieron? Yo ya hice la transformación. Entonces, como ya hice la transformación, puedo terminar de copiar la otra parte de mi fórmula. Ya está. ¿Listo? Entonces, esa fue la primera parte. Ya hice una transformación. Ahora paso a hacer la siguiente transformación. En la siguiente transformación me voy a aprovechar de lo que son las leyes distributivas. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ahora para la siguiente transformación, la voy a realizar ahí. Entonces, ¿qué tendría?
Entonces copio la fórmula en la que voy a trabajar o la parte de la porción de la fórmula que voy a trabajar y empiezo a efectuar. Empiezo a trabajar ahí mismo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar la ley distributiva. Fíjense aquí. Primero, observen esto. Eso que está ahí, observen bien. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos lo que se llaman las leyes conmutativas. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, tenemos la ley conmutativa. Esa ley conmutativa nos está diciendo que A y B es equivalente a B y A. Si vemos aquí, entonces, y reemplazamos en cada uno de los términos, diríamos Q y P. Entonces, A es Q y B es P. Entonces, B es P, entonces P y Q. Entonces, nosotros podemos invertir los lugares. No hay ningún inconveniente. La ley conmutativa nos permite hacer eso. Entonces, regresamos y cambiamos. Entonces, ahí ya hemos cambiado los lugares. Luego, otra ley que nosotros tenemos, si ustedes se fijan bien, son las leyes distributivas. Entonces, estas leyes distributivas son las que nos van a ayudar en este caso. Ya. Aquí hay un pequeño error. Lo vamos a corregir. Esto de aquí no es I, es O. O. Entonces, aquí sería O. Aquí también sería O. Y en las leyes conmutativas se aplican tanto a la I como a la O. Entonces, funciona de la misma forma. Así que no habría ningún inconveniente ahí. Entonces, aquí tendríamos O, O. Y aquí sería O, O. Ya, perfecto. Ahora sí. Entonces, continuemos. Estábamos en la ley distributiva. Ahora, ¿qué dice la ley distributiva? Si revisan sus formularios, ustedes tienen dos leyes distributivas. Una ley distributiva dice lo siguiente. De nuevo yo lo voy a poner en términos de A y B. Entonces dice A, O, ¿no es cierto? A, O, B y C. Entonces está utilizando aquí tres letras. A, O, B y C. Equivale, dice, equivale a A o B. Todo eso en paréntesis. O A o C. Entonces, fíjense, esa es la ley distributiva. Y es básicamente igual a la ley que nosotros utilizamos para multiplicar. Entonces, miren, esto
es el que va a afectar con cada uno. Miren, entonces sería A o B, A o B. La I viene aquí y A o C, A o C. ¿Vieron? Entonces, esa sería nuestra ley distributiva. Como les dije anteriormente, estas leyes ustedes las pueden aplicar en el sentido que les convenga. No es obligatorio que utilicen solo en ese sentido o solo en ese sentido. No es obligatorio. Entonces, ustedes pueden identificar. Si ustedes identifican y ven todo lo que están simplificando ahorita, más se parece al lado izquierdo, perdón, al lado derecho. Entonces nosotros podemos pasar del lado derecho al lado izquierdo de la equivalencia. Entonces reemplacemos para que no caigamos en confusiones. Entonces, fíjense, aquí yo tengo P o no Q. O P y P o Q. Entonces estamos identificando bien los términos. Fíjense, en este caso, B y C son dos elementos distintos. En nuestro caso sería Q y no hay problema, pero no tenemos que mezclarlo. Al momento de convertir a esta parte, tenemos que respetar todo lo que estamos poniendo. Entonces, A es igual a P. ¿Ven? A es igual a P. Eso en ningún momento tiene que ocasionar problemas. Entonces decimos P o paréntesis B. ¿Qué es B? Si se fijan, B es no Q. Entonces tendríamos no Q. Y C. ¿Qué es C? Es Q. Ya está. Entonces todo eso se reemplaza aquí. Reemplazando, ¿qué tendríamos? Que todo esto equivale a P o no Q y Q. Entonces vean, nosotros ya podemos reemplazar eso ahí y escribir de nuevo toda nuestra fórmula, la cual estamos en proceso de simplificación. Entonces tendríamos no P y no Q o P o, y aquí reemplazamos por todo esto. Si ustedes observan bien, esta parte de aquí, la última que hemos encontrado, todavía se puede simplificar más. Se puede simplificar más. Si nosotros utilizamos la ley de la negación, podemos simplificar más. Entonces, hagamos ese trabajo. Entonces, borramos todo y continuamos simplificando. ¿Qué vamos a utilizar? La ley de la negación. ¿Qué dice la ley de la negación? Miren, aquí es para una I. Entonces, la ley de la negación para una I nos dice que A, I, ha negado, equivale a falso. Entonces, A y ha negado equivale a falso. Si nosotros reemplazamos lo que tenemos aquí, ¿qué tendríamos? Q y Q negado equivale a falso. Entonces, ven, estamos haciendo cumplir. Aquí le estamos dando la vuelta debido a la ley, utilizando la ley de la conmutación. Entonces, aquí al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos
P o falso. Eso es lo que nosotros tendríamos. Eso estamos obteniendo de ahí. Ahora, tenemos la ley de la identidad. La ley de la identidad nos dice que A o falso equivale, siempre va a equivaler a A. Eso es lo que nos dice la ley de la identidad. Entonces, al final, el resultado de esto vendría a ser, si copiamos, tendríamos, si copiamos lo que tenemos P o falso equivaldría a P. Entonces, todo eso equivale a P. Listo. Entonces, ahora ya podemos reemplazar mejor. Tenemos un mejor cambio aquí. Entonces, fíjense, todo esto reemplazamos ahí. Entonces, ahora sí podemos volver a copiar. No P y no Q o P o P. Entonces, ¿vieron? Ya se ha simplificado bastante. Esta parte de aquí podríamos continuar simplificando. Podríamos aplicar la ley distributiva. Entonces, aplicando la ley distributiva, vamos a lograr reducir aún más todo lo que tenemos ahí. Entonces, apliquemos esa ley. Apliquemos la ley distributiva. Entonces, voy a copiar mi ley distributiva. Aquí abajo está. Vemos si es la ley distributiva que nos interesa. Fíjense, aquí es A, O, B y C. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Miren, no es la misma. Aquí tenemos nuestro elemento y aquí lo que tenemos es una I. Entonces, reescribimos la modificación para la I o la ley para la I. Ley distributiva. En esa ley distributiva que tenemos A y B o C. ¿A qué equivale? Según a lo que vimos hace rato, tendría que equivaler a A y B o A y C. Entonces, eso sería el resultado de aplicar nuestra ley distributiva. Entonces, reemplazamos. Aquí tenemos no P, no Q o P. ¿A qué equivale? Entonces, todas las A's son no P o P negado. B es no Q. A, P negado.
y C sería P. Entonces, como ven, yo ya he aplicado la ley distributiva. Copiamos. ¿Y qué tenemos aquí? Entonces, si ustedes se fijan, ya poco a poco van a ir aprendiendo, van a ir viendo, van a ir aprendiendo y van a ir viendo a identificar. Sí o sí van a ir identificando qué ley se puede utilizar a una determinada parte de la fórmula. Y eso es muy importante. Entonces, fíjense, en esta parte de aquí se puede utilizar la ley de la negación. Entonces escribimos ley de negación. La ley de la negación para la I, ¿qué nos dice? A y A negado equivale a falso. Entonces, A y A negado equivale a falso. Entonces, todo lo que está ahí reemplazamos por falso. Entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos no P y no Q, o falso, o P. ¿Vieron? Entonces, ya estoy reduciendo. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos lo que se llaman las leyes de identidad. Entonces, de nuevo recurrimos a nuestra ley de identidad. Fíjense, nuestra ley de identidad está aquí. Y entonces ahora eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, ley de identidad. Si hacen la comparación, ¿qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar que toda esta parte de aquí, todo lo que está aquí, equivale a A. Directamente, al ver la fórmula ya tienen que darse cuenta de eso. Entonces, reemplazando, para ser más específicos, ¿qué tendríamos aquí? No P, no Q, o falso, equivale a no P y no Q. Entonces, como pueden ver, ya tengo aquí, yo ya he aplicado la ley a ese sector. Entonces, reemplazando, tendríamos no P y no Q, en paréntesis, o P. Entonces, ahí, si se fijan, ya tenemos a simple vista, ya podemos aplicar la propiedad distributiva. Ya podemos aplicar la propiedad distributiva. Para que se vea mejor, si aquí ustedes aplican la ley de conmutación, y esto de aquí lo pueden dar la vuelta, o todo esto pueden dar la vuelta, no hay ningún problema. Entonces, apliquemos, por última vez, directamente la ley distributiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, esto con esto. Entonces, eso nos estaría dando no P o P. Esto ponemos ahí.
y luego el siguiente par que sigue, que sería P o no Q. Entonces, ¿qué tendríamos? Entre paréntesis, no Q o P. Entonces, como vieron, aquí nosotros hemos aplicado la ley distributiva. Ahí. Y el resultado es este. Ahora, de nuevo aquí, tenemos una ley de la negación. En este caso, fácilmente podemos ver. A ver, para esta ley de la negación, estaríamos utilizando la O. Y si estamos utilizando la O, no siempre va a ser falso. En este caso, va a ser verdadero. Revisen sus formularios, por favor. En este caso, es verdadero. Entonces, reemplazando los datos o reemplazando la información que se tiene, tendríamos P o no P equivale a verdadero. ¿Ven? Está haciendo el reemplazo. Entonces, una vez hecho el cambio, reemplazamos. Y decimos verdadero y no Q o P. Entonces, si ustedes ven las leyes de identidad, volvemos a utilizar por última vez ley de identidad. ¿Qué es lo que van a ver? En la ley de identidad van a ver que A y verdadero siempre va a equivaler a A. Entonces, para nuestro caso, aplica y como resultado tendríamos Q negado o P. Entonces, se hacen el seguimiento, se han aplicado varias leyes a todo. Entonces, aquí nosotros tenemos toda nuestra fórmula proposicional o toda nuestra proposición a simplificar y miren, utilizando ley tras ley, hemos ido reduciendo a su mínima expresión. Entonces, como resultado, tenemos eso.
Ese ejercicio pueden hacerlo como práctica. Continuamos con el avance. Ahora vamos a ver circuitos lógicos. A ver, veamos qué dice el libro acerca de los circuitos lógicos. Dice, un circuito con un interruptor puede estar abierto o puede estar cerrado. Sí, muy bien. Cuando el interruptor está abierto, no permite el paso de la corriente, mientras que cuando está cerrado, sí lo permite. Si asociamos una proposición a cada interruptor, intuitivamente vemos que en álgebra los circuitos, el valor de verdad B o 1 indica que el interruptor es cerrado y la F, que es igual a 0, nos indica que el interruptor está abierto. Entonces, un circuito lógico que representa una proposición sería el siguiente. Entonces, ahora veamos. Entonces, dentro de una preposición es esto. Entonces, en circuitos lógicos, esto es una preposición. Entonces, hay dos alternativas. Una alternativa es que pase corriente por este circuito y otra alternativa es que no pase corriente por este circuito. Entonces, para que pase corriente por este circuito, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cerrar este interruptor. Entonces, al cerrar este interruptor, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos eso. Entonces, fíjense, ahí el interruptor se ha cerrado. Entonces, pasa corriente. Luego, otra alternativa que tenemos es que el interruptor se deje abierto. Entonces, si el interruptor se deja abierto, se entiende de esta forma. Entonces, no pasa corriente. En lógica proposicional, nosotros tenemos tres elementos. Aquí evidenciamos tres elementos. Tenemos primero la proposición. Una vez que tenemos la proposición, tenemos que indicar si la proposición es falsa o tenemos que indicar si la proposición es verdadera. Como habrán visto, yo el falso por lo general se representa con F y yo trabajo con 0. Ustedes pueden trabajar con F, yo no tengo ningún inconveniente por si acaso. Para verdadero se trabaja con B y yo trabajo con 1, que significa verdadero. Entonces ya saben, en algunos casos voy a trabajar con 0, con F, con 1, con B, pero solo trabajo con un par a la vez. Voy a intentar no mezclar. Si lo mezclo, por favor, me hacen notar. Entonces, fíjense, aquí cuando el interruptor está cerrado, ¿qué estoy diciendo? Que mi proposición es verdadera. Aquí cuando el interruptor está abierto, como resultado final, estoy indicando que mi proposición es falsa. ¿Y cuál es mi proposición? Mi proposición es el interruptor. Entonces, miren, aquí en el interruptor no se ha decidido si se va a abrir o se va a cerrar. Entonces, cuando se cierra tiene esta forma y cuando se abre tiene esta forma. Fíjense, ya no tiene esa parte. Entonces, como ya no tiene esa parte del interruptor, estamos indicando que va a estar permanentemente abierto. Y entonces eso nos indica que es falso. Entonces, aquí nosotros estaríamos sentando lo que son las bases para nuestros circuitos lógicos.
Ahora, dentro de los circuitos lógicos existen distintos tipos de conexiones que se pueden hacer. Entonces, tenemos lo que son las conexiones en serie y tenemos lo que son las conexiones en paralelo. Y por último, vamos a tener lo que son las conexiones, por decirlo así, mixtas. Entonces, van a ver circuitos en donde van a encontrar tanto circuitos en serie como circuitos en paralelo. Entonces, hagamos el estudio de eso poco a poco. Entonces, veamos los circuitos en serie. Miren, fíjense, si yo tengo aquí un interruptor, a continuación de ese interruptor yo tengo otro interruptor, y aquí, como producto final, yo tengo una bombilla, una lámpara. Fíjense, todo esto ya lo hemos conectado a través de un enchufe al tomacorriente. ¿Listo? Entonces 220. Ya, lo vamos a poner así. 220 voltios en corriente alterna, que es lo que tenemos en los tomacorrientes de nuestras casas. Entonces, fíjense, para que esta lámpara pueda prenderse, para que este foco pueda prenderse, yo necesito cerrar el circuito. Entonces, aquí yo voy a tener a este interruptor, yo le voy a llamar P, y a este otro interruptor, yo le voy a llamar Q. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo presiono el interruptor P? Entonces, si yo presiono el interruptor P, este se va a cerrar. El circuito se va a prender, perdón, el foco se va a prender. Como pueden ver, el foco no se prende. ¿Por qué? No se prende porque en esta parte se interrumpe el paso de la corriente. Es por eso que no se está prendiendo. Ya. Otra opción que yo tengo es la de presionar el interruptor Q. El foco se prende. Fíjense, no estoy logrando cerrar el circuito porque ahora el interruptor P está abierto. Entonces, al no cerrar el circuito, aquí tenemos un circuito abierto, entonces no circula corriente. No circula corriente. Entonces, ya hemos visto que presionando cada uno por su lado, no circula corriente. Ahora, si los dejo los dos así, mucho menos. Aquí tengo dos puntos en donde se está abriendo el circuito. Entonces, ¿qué pasa si yo presiono tanto P y Q? Entonces, fíjense, ahí sí el circuito tiene continuidad y eso va a provocar que se prenda el foco. Entonces, la conclusión de este circuito en serie, ¿cuál es? Nosotros decimos P, Q. Ahora aquí ustedes hacen un pequeño reconocimiento. Solo haciendo las pruebas, miren, cuando P está abierto y Q está abierto, el foco, ¿no es cierto? El foco está apagado. Entonces, apagado es 0 por si acaso. Aquí lo vamos a poner. Apagado es igual a 0. Encendido es igual a 1. ¿Listo? Ya. Entonces, cuando P está abierto y Q está abierto, el foco está apagado. ¿Ya? Luego hicimos la prueba y dijimos, cuando P está cerrado y Q está abierto, igual el foco seguía apagado. Muy bien. Cuando P estaba abierto y Q estaba cerrado,
El foco estaba apagado. Muy bien. Y la última prueba que hicimos. En la última prueba, nosotros hemos cerrado P y también hemos cerrado Q y el foco se ha prendido. El foco se ha prendido. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos una tabla de verdad. Tenemos que ver esta tabla de verdad de todos los conectores lógicos que hemos estudiado. ¿A cuál de los conectores lógicos o a cuál de los conectores lógicos o conectivos lógicos pertenece? Si ustedes revisan el conectivo lógico de la conjunción, lo vamos a poner en verde, que es la I. Fíjense, aquí ya teníamos una idea. ¿Qué nos dice? P, Q, como son dos, tenemos 4 combinaciones, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, P y Q. Como resultado que nos da para 0, 0, 0, para 0, 1, 0, para 1, 0, 0, para 1, 1. Fíjense, este viene a ser este de aquí viene a ser este de aquí viene a ser este, y este de aquí viene a ser este. Entonces, fíjense, los circuitos en serie se tienen que tratar como una I. Entonces, en donde ustedes vean un circuito en serie, la tienen que tratar como una I. A todos los elementos que compongan el circuito. Exactamente a todos. Entonces, ahora, ya hemos visto circuitos en serie, ahora veamos circuitos en paralelo. Entonces, para los circuitos en paralelo, nuestros interruptores van a estar de esa forma. Y aquí nosotros tendríamos nuestro foco. Y de nuevo, como pueden ver, esto se estaría conectando al toma corriente, sería 220 voltios y corriente alterna, ya es lo que nosotros tenemos en casa. Entonces, a este le voy a llamar P y a este le voy a llamar Q. Algo que quiero hacer notar es que aquí en los circuitos en serie, el ejemplo se hizo para 2. Aquí puede haber N circuitos en serie. 1, 2, 3, bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100. Y para todos esos se tendría que hacer su tabla. Pero ya si ustedes intuyen un poquito, se van a dar cuenta cuál es el resultado. O para qué combinación se prende el foco. Lo mismo en los circuitos en paralelo. Podemos poner en paralelo una cantidad infinita o enorme de circuitos en paralelo. Así que no hay problema en eso. Entonces, volvamos a trabajar y hagamos nuestra tablita. Esta vez desde el comienzo. Tengo P y tengo Q. Y luego aquí tengo el foco. Muy bien. Entonces tengo varias combinaciones. Entonces voy a escribir todas mis combinaciones y voy a ver los resultados que obtengo. Luego de ver los resultados que he obtenido, voy a ver con qué conector lógico, a qué conector lógico se asemeja. Entonces, como tengo dos variables, entonces sabemos que es 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. La primera combinación, ¿qué me dice? Recuerden que 0 es abierto
1 es cerrado. Y en el caso del foco, para el foco, recuerden que 0 es apagado y 1 es encendido. ¿Listo? Ya. Entonces, la primera combinación me dice interruptor P abierto, entonces lo dejo ahí. Interruptor Q abierto, también lo dejo ahí. Entonces, como ven, lo estoy dejando tal y como me está indicando tal como me está indicando aquí la tabla que he armado. Entonces, si yo ambos los dejo abiertos, el foco no se va a prender. Entonces, como el foco está apagado, entonces aquí mi resultado sería 0. Luego, ¿qué me dice? P abierto y Q cerrado. Muy bien. Entonces, Q lo voy a cerrar. Cierro Q. Entonces, fíjense aquí, la corriente eléctrica viene, se lo voy a marcar. La corriente eléctrica vendría por aquí, pasa por aquí, atraviesa el foco y retoma, vuelve. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el foco se prende. Entonces, si el foco se prende, quiere decir que es 1. Entonces, ponemos 1. Muy bien. Entonces, ya hicimos ese análisis. Hagamos el siguiente análisis. Para el siguiente análisis, ¿qué nos dice? El interruptor P cerrado. El interruptor Q abierto. Muy bien, entonces cerramos el interruptor P y hacemos un análisis. Entonces vemos, miren, la corriente eléctrica viene por aquí, ve por dónde está el circuito cerrado, entonces se va por ahí y atraviesa el foco y vuelve. Entonces, como vieron, para este caso, el foco también se prende. Entonces, sabemos que cuando se prende el foco es 1. Muy bien. Eso sería para la tercera combinación. Ahora, para la última combinación. En la última combinación nos dice que el interruptor P está cerrado y que el interruptor Q también está cerrado. Entonces, cerramos ambos interruptores. Cierro el interruptor P y cierro el interruptor Q. Una vez que he cerrado ambos interruptores, hago el análisis. Entonces, fíjense, para este caso, la corriente eléctrica va a ir por P y también va a ir por Q. Entonces, tiene dos caminos y por los dos caminos va a viajar, recorre, vuelve y entonces sí, ha cerrado el circuito. Y esto está ocasionando que el foco se prenda. Y cuando el foco se prende, es igual a 1. Entonces, 1. Muy bien. Ahora que ya tenemos eso, miren, aquí nosotros hemos armado nuestra tabla para los circuitos en paralelo. Si ustedes ven bien, esta tabla tiene mucha concordancia con lo que es la O. El anterior tenía concordancia con la I, este tiene concordancia con la O. Entonces, en la O, ¿qué decíamos? En la O, 0, 0 es 0. 0 y 1 es 1. 1 y 0 es 1. 1 y 1 es 1. Entonces, fíjense, todos los elementos son exactamente iguales para todas las combinaciones.
Entonces, todos los circuitos en paralelo se tienen que tratar como una O. Entonces, aquí sería P o Q. Y aquí arriba nosotros teníamos para nuestros focos P y Q. ¿Ven? Entonces, esa es la forma en la que están trabajando tanto los circuitos en serie como los circuitos en paralelo. Ya. Entonces, ahora trabajemos reduciendo circuitos. Entonces, ahora que ya sabemos cómo trabaja un circuito en serie o cómo trabaja un circuito en paralelo, ya podemos trabajar. Ahora que vamos a trabajar con circuitos lógicos, recuerden que estamos trabajando con dos conectivos lógicos. Estamos trabajando con la O y con la I, que sería con la conjunción y con la disyunción. Entonces, ahí nosotros vamos a ver de qué forma nos puede servir todo lo que estamos haciendo. La primera aplicación que se le va a dar es que nuestras fórmulas proposicionales, nosotros los vamos a representar como circuitos. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer nosotros. Y también podemos hacer al revés. Un circuito representar como una fórmula proposicional. Entonces, en ambos sentidos podemos movernos. Ejemplo. Ejemplo. Entonces, ahora, dada la fórmula proposicional, que sería P, entonces Q, representar como circuito lógico. Entonces, miren, de la fórmula proposicional al circuito lógico. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo que P implica a Q, pero aquí, en lo que yo he visto en circuitos en serie y en circuitos en paralelo, aquí en ninguna parte yo he mostrado P implica a Q. Entonces, aquí nosotros tenemos que utilizar lo que hemos aprendido en subtítulos anteriores. Transformar una fórmula proposicional. Entonces, aquí la transformación de la fórmula proposicional tiene que ser para que en la fórmula todo lo que es el condicional, el bicondicional, se transformen en conjunción y disyunción. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en esta parte, nosotros tenemos que apoyarnos en nuestras leyes lógicas. Sí o sí. Entonces, ¿cuál de las leyes lógicas me va a ayudar? Lo que me va a ayudar es la definición de la implicación. Definición de implicación. ¿Qué dice la definición de implicación? Si no nos dice que A, cuando A implica B, esto equivale a A negado o B. Entonces, ¿ven? Eso sí ya puedo trabajar. Eso ya se puede trabajar. Entonces, reemplazamos, aquí decimos P implica Q, entonces decimos P negado o Q. ¿Ven? Entonces aquí A es P y B es Q. Entonces, haciendo los cambios, ¿qué tendríamos?
Tendríamos P negado o Q. Esto ya se puede expresar como un circuito lógico. Ya tengo una O. Esa O, ¿qué me está diciendo? Que estos dos interruptores están en paralelo. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si yo quiero escribir el circuito lógico para esto, primero cuento cuántos elementos tengo, cuántos interruptores tengo, dos. Entonces, aquí tengo un interruptor y aquí tengo el otro interruptor. Ya para estos casos no es necesario poner toda la conexión que habíamos puesto aquí, ¿no? El foco, cómo se va a conectar, no, ya no es necesario. Directamente solo la representación del circuito lógico. Entonces, el hecho de que estén en paralelos ya está representando a la O. Entonces tengo mis dos interruptores en paralelos. Aquí, ¿qué me dice? Me dice P negado. Entonces, copio todo y digo P negado. Aquí al otro lado me está diciendo Q. Entonces, copio la Q. Y listo. Ese sería el resultado. Entonces, esa es la forma de ir de una fórmula proposicional a un circuito lógico. Ahora, veamos al revés. Cómo ir del circuito lógico a la fórmula proposicional y luego simplificarlo. Ejemplo. Entonces, ¿qué tengo en mi ejemplo? Tengo esto. Y tengo esto. Entonces, fíjense, aquí tengo mis interruptores. Muy bien. Este es R negado. Este es P negado. Este de aquí es Q. Y este de aquí es P negado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula proposicional o escribir la proposición para este circuito lógico. Tienen que ir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, fíjense, primero nos enfocamos en esto, que es una de las partes más simples. En esa parte, como tenemos el circuito en serie, decimos P negado, como están en serie, sabemos que es una I, Q. ¿Vieron? Luego de ver eso, ven a la otra parte que también es simple y que está en paralelo con la anterior parte que hemos analizado. ¿Qué tenemos ahí? R negado y P negado. ¿Vieron? Ahora, estos dos elementos, estos dos interruptores, que están en serie, están en paralelo con estos otros dos. Entonces, se tiene que hacer notar que están trabajando solo entre ellos dos en serie. Y a la vez, estos dos grupos están trabajando en paralelo. Entonces,
Ahí tenemos una B o una I para hacer notar el paralelo. Entonces, como se dieron cuenta, en este momento yo acabo de hacer la representación de todo esto. Porque miren, aquí yo tengo dos grupos en paralelo. Esos dos grupos en paralelo se están representando con esta O. Luego, como se dijo anteriormente, aquí yo tengo, cada uno de estos grupos está en serie. Entonces, miren, serie, serie. Perfecto. Ahora vean, esta Q, este interruptor que está aquí, está en serie con todo lo que está en recuadro naranja. Ah, ya, muy bien. Entonces digo, Q, como está en serie con todo, entonces todito lo tengo que introducir dentro de un corchete. Y como es serie, sabemos que es I. Y la I se representa de esa forma. Entonces, como pueden ver, acabo de representar o acabo de escribir la proposición para el circuito lógico que me han dado en el enunciado. Entonces, ya. Una vez que ya he hecho la representación y ya tengo la proposición, procedo a simplificar. ¿Cómo vamos a hacer la simplificación? Utilizando las leyes lógicas. Entonces, tienen que utilizar muy bien las leyes lógicas. Ya, muy bien. Utilicemos. Primero, vamos a utilizar, fíjense, tienen que ser muy observadores. Vean, aquí tengo no P o P negado. Y aquí también tengo P negado. Entonces, esto que está aquí, yo puedo utilizar la ley conmutativa e intercambiar de lugares. Entonces, ley conmutativa. La ley conmutativa me va a decir A y B equivale a B y A. Para nuestro caso, que tendríamos R negado y P negado equivale a P negado y R negado. Entonces, ven, no hay ningún problema, realizo ese cambio. Entonces, tendría Q P negado y R negado. Entonces, ven, ya intercambió los lugares. Ahora puedo utilizar la ley distributiva. En la ley distributiva, ¿qué nos decía la ley distributiva? Nos dice A, O, B y C. Ah, no, esto es al revés. Necesito la otra. Sería A, I, B o C. Ahora sí. ¿Esto a qué equivale? Fíjense, equivale a A y B o
Entonces aquí tendríamos A y C. Si ustedes observan, todo lo que tienen aquí se parece a la parte que está a la derecha de la ley. Entonces podemos apoyarnos en eso para reducir. Entonces, como les dije, estas leyes se pueden utilizar en ambos sentidos. Entonces, ¿qué tendría? Aquí yo tengo P negado y Q. O P negado y R negado. Entonces, fíjense, aquí no estamos violando nada, porque fíjense, la A es P negado en ambos casos. Y aquí la B es igual a Q y aquí la C es igual a R negado. Entonces no hay ningún problema. ¿Habría algún problema si aquí la A fuese igual a P? Miren, en una parte la A sería igual a P negado y en otra parte la A sería igual a P. Entonces ahí sí hay problema y no se puede aplicar. Tienen que ser exactamente iguales en todos los puntos. No tiene que haber contradicciones ni tiene que haber una doble asignación. Entonces ya haciendo esa aclaración, convertimos. Entonces ya sabemos que la A es P negado. Entonces P negado. Y B, ¿qué es B? Es Q. O ¿qué es C? Es R negado. Entonces, como pueden ver, ahí yo ya he transformado utilizando la ley distributiva. Entonces volvemos a copiar. Y tendríamos P negado, Q o R negado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora aquí nosotros tenemos que hacer más transformaciones. Podemos hacer más transformaciones y reducir lo más que se pueda. Puedo aplicar la ley distributiva, pero en este caso lo que yo estaría buscando es distribuir o repartir lo que es la Q. Esa sería una alternativa. Entonces, trabajemos en esa alternativa y veamos cómo nos va. Pero aquí lo importante es ir aplicando las leyes. Fíjense en este caso, ambas son I, pero igual la ley distributiva se puede aplicar. Entonces yo digo ley distributiva. De nuevo lo vamos a hacer. Para que se entienda bien. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? A, I, B y C. ¿Esto a qué equivale? A y B y A y C. A eso equivale. Entonces, básicamente es directo. Entonces, teniendo eso, ya directamente puedo aplicar aquí. Y diría Q y P negado.
y Q y paréntesis Q o R negado. Entonces, como pueden ver, ahí ya tengo un resultado. Ya tengo una alternativa más. Ahora de nuevo recurrimos a nuestras leyes lógicas. Tenemos algo que se llama ley de absorción. La ley de absorción, ¿qué nos dice? La ley de absorción nos está diciendo que A y A o B siempre va a equivaler a A. Eso es lo que nos está diciendo la ley de absorción. Si nosotros copiamos, tendríamos Q o Q o no R, o R negado. Entonces, fíjense, B sería R negado, A sería Q, perfecto. Entonces, mi resultado es Q. Entonces, aquí tengo Q o P negado y Q. Eso es lo que tengo ahí. Muy bien, aplicando la ley distributiva aquí, tendría Q y Q y P negado y Q. Entonces, fíjense, Q y Q es igual a Q. Miren, básicamente aquí estoy volviendo a lo mismo. ¿Vieron? Ya, entonces, para terminar esto, ¿qué tendríamos? Aquí ya nosotros podemos utilizar las leyes asociativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, aquí si nosotros continuamos, vamos a seguir dando vueltas y vueltas. Las leyes asociativas nos dicen que cuando tenemos este tipo de fórmula, y fíjense, aquí ambos son exactamente lo mismo, o sea, ambas pueden ser y o ambas pueden ser o, entonces los paréntesis se pueden cambiar. ¿A qué me voy? Fíjense, primero aquí yo aplico la propiedad conmutativa. Entonces invierto Q y no P. ¿Vieron? He invertido. Luego, aplicando las leyes asociativas, entonces con las leyes asociativas, estos paréntesis yo los puedo poner de aquí a aquí, no afecta en nada. Entonces la ley asociativa nos está respaldando en eso. Entonces cuando hago eso, ¿qué obtendría? Q y Q, paréntesis, o P negado. Y Q, ya vimos que es Q y P negado. Entonces, ¿vieron? Aquí yo he logrado reducir a la mínima expresión el circuito lógico que me habían dado. Entonces, he logrado reducir al mínimo, al mínimo. Ahora que ya he reducido el circuito lógico al mínimo,
tengo que representarlo en forma de circuito lógico. Entonces, al representar en forma de circuito lógico, ¿qué tengo? Esto al ser una I, ya me está diciendo que ambos están en serie. Ahora que ya sé que ambos están en serie, entonces al primero le ponemos Q y al segundo le ponemos P negado. Listo. Entonces, eso sería.